Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, long runs para preparar corta distancia, estudios en medio fondistas. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Hace poco escuchaba a dos entrenadores en un podcast hablar sobre la pertinencia de los long runs, o sea, de las tiradas largas del domingo, si quieres, su pertinencia para preparar maratón de asfalto versus para preparar 10K de asfalto. O sea, ¿son necesarios, son interesantes los long runs para preparar maratón de asfalto? ¿Lo son para preparar 10K de asfalto? Bueno, pues estos dos entrenadores coincidían en que es imprescindible para la maratón, por motivos, si queréis, físicos y psicológicos, es decir, para prepararte físicamente para abordar una distancia larga y psicológicamente pues para saber que eres capaz. Pero, si bien sí son necesarios los long runs para la maratón de asfalto, no lo serían, y digo que los dos coincidían, entrenadores, en este punto, no serían necesarios, no serían interesantes, podríamos prescindir perfectamente de ellos para el 10K de asfalto. Y en este punto, en que ambos convenían, pues yo no estoy de acuerdo, yo discrepo. Porque desde el 1500 metros en pista, desde el 1500 todo es, y por supuesto hasta la ultra, pasando por la maratón, también el 10K de asfalto o el kilómetro vertical en montaña, todo eso, desde el 1500, es endurance, es, si queréis, deporte aeróbico o un esfuerzo aeróbico. Por tanto, long runs para 10K de asfalto, para kilómetro vertical, para 1500, no solo son interesantes, convenientes, sino que también son imprescindibles. Así pues, no estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este episodio? Pues voy a explicar por qué no estoy de acuerdo o voy a argumentar por qué sí sería interesante, conveniente e incluso imprescindible hacer tiradas largas para ese trabajo de base para cualquier modalidad aeróbica, desde el 1500 hasta la ultra de montaña, pasando por la maratón de asfalto, pasando por el 10K de asfalto, pasando por el kilómetro vertical, lo que quieras. Todo, ya digo, es endurance y por lo tanto se beneficia de ese trabajo de base. La intención no es cuestionar, no es desprestigiar, no es criticar a estos dos entrenadores, es como ocurre habitualmente, pues una excusa o una oportunidad para discutir, y discutir en el sentido inglés, ¿no? Ellos dicen discussion para contraponer argumentos, y sería un argue, si no me equivoco, pues lo que sería una pelea. En español la palabra discusión pues parece que tiene esa connotación negativa, pero que, insisto, es una contraposición de ideas o de argumentos. Entonces no hay conflicto aquí, solo pensar juntos y aprender juntos. Entonces nos han dado la oportunidad esos dos entrenadores, de cuyo criterio no dudo en absoluto y de que lo hagan fantásticamente, pero nos han dado la oportunidad o la excusa pues para seguir pensando, profundizando en estos conceptos. De ahí que eso, que no vamos a dar ninguna pista sobre su identidad porque aprecio 100% su trabajo tanto como entrenadores como divulgadores. Pero, como digo, pues a partir de esas declaraciones o de esa postura que han manifestado, pues me ha hecho a mí pensar si sí o si no conviene hacer tiradas largas para cualquiera de las modalidades aeróbicas en el correr desde el 1500 hasta la ultra. Ya digo que eso es lo que vamos a hacer. Y para apoyar mi argumentación, pues vamos a utilizar por lo menos dos estudios. Por lo menos dos, quizá tres. Unos de estos estudios son estos que revisan los libros de entrenamiento de la élite y en particular de medio fondistas, o sea, gente del 1500, para ver que también incorporan, para empezar, a alto volumen, y en segundo lugar, claro, la manera como suman ese alto volumen es a través de tiradas, si queréis, medias y tiradas largas también. Eso por un lado. Y por otro lado hay estudios, vamos a ver un par, venga. Aunque dejaré links en las notas del episodio solo para uno, yo creo que puede ser el más interesante. Vale, pues veremos un par de estudios para comprobar que a partir de la hora y cuarto, hora y media de ejercicio, pues se producen una serie de cambios que
soportan, sostienen, apoyan, respaldan lo que voy a argumentar hoy aquí. O sea, tanto lo que hace la élite como lo que pasa en nuestra fisiología en actividades de larga duración, creo que sirven como respaldo para lo que voy a argumentar aquí. Entonces, primero lo explico y después acudimos a la evidencia para ver que tiene sentido lo que intentaré explicar aquí. ¿Qué es esto de que todo desde el 1500 es endurance? Pues técnicamente que son esfuerzos que se sostienen a partir del sistema oxidativo. Esfuerzos basados en el sistema oxidativo. El sistema oxidativo es la base. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar hay que aclarar que en la producción energética, o sea, en la generación de trabajo, de movimiento, en este caso, pues intervienen dos sistemas, vías energéticas, vías metabólicas. Está el sistema oxidativo por un lado, si queréis el motor diésel, y el sistema glucolítico por el otro. Podemos considerarlo el turbo. Sistema oxidativo nos arroja una energía limpia, es lenta, pero a cambio es limpia e infinita, virtualmente infinita. El sistema glucolítico nos da una energía rápida, pero sucia y limitada. ¿Por qué el sistema oxidativo nos da una energía lenta? Pues porque requiere la transformación de la grasa en energía, de los ácidos grasos en energía, pues requieren oxígeno y muchos pasos, muchas reacciones químicas. Pero eso sí, es limpia porque no genera residuos, vamos a decirlo así, y es virtualmente ilimitada porque por delgado que estés tienes reservas en el tejido adiposo de sobra. El sistema glucolítico nos da una energía rápida porque quema glucosa en el citosol sin la participación del oxígeno. Entonces son menos pasos o menos reacciones. Entonces es casi, no exactamente, pero instantánea. Pero es sucia porque altera el pH en la célula, crea acidez y eso dificulta la contracción muscular, y es limitada porque los depósitos de glucógeno son, en comparación con los de grasa, muy pequeños, y además no se puede, luego veremos esto con más detalle o apoyado en números, pues que no se puede tampoco suplir el glucógeno a través de aportación exógena de glucosa. No se puede reponer lo que se gasta. Bueno, entonces, eso por un lado. Ya sabemos que es sistema oxidativo, sistema glucolítico. Bueno, y esto ya había aparecido en episodios anteriores. ¿Pero por qué el sistema oxidativo es la base? Pues porque se trata en larga duración, en actividades de larga duración, tener un buen ritmo asociado a primer umbral. O que en primer umbral podamos llevar un ritmo bueno, una buena velocidad de crucero. O quizá entre umbrales. O sea, no solo es el ritmo que llevas, sino de dónde sale dicho ritmo. ¿Quién está aportando para generar ese trabajo? Claro, en un 5K de asfalto, en un 10K de asfalto, importa poco de dónde sale ese ritmo. Si está basado en el sistema oxidativo, en gran medida, con poca aportación glucolítica, o si es 100% glucolítico. En un 5K, en un 10K lo puedes salvar así. Pero en una maratón de asfalto, y por supuesto cualquier actividad de montaña, o carrera de montaña, que se va por encima de las 2 horas, pues si pretendes sobrevivir a base de sistema glucolítico, olvídate. Porque es insostenible, incluso si aportas glucosa de forma exógena. Entonces se trata en maratón de asfalto, que vamos a correr, a ver, si fuéramos élite, cerca de segundo umbral, pero como populares lo vamos a correr seguramente entre umbrales. Si es maratón de montaña, primer umbral. Entonces, como esa va a ser nuestra velocidad de crucero, esa que podemos alargar durante toda una maratón de asfalto, toda una maratón de montaña, pues interesa que en el entorno del primer umbral o quizá entre umbrales podamos llevar buenas velocidades. ¿Vale? ¿Y por qué es la base también? Pues porque permite el sistema oxidativo el
flujo glucolítico. ¿Esto qué es? Que, decíamos, quemamos glucosa en el citosol para obtener energía rápida, pero además también pequeña. Porque de ahí obtenemos pocas unidades de ATP. Pero es verdad que con una buena masa mitocondrial, con un buen sistema oxidativo, podemos oxidar reciclar ese lactato resultante de la glucólisis en el citosol, reciclarlo y obtener energía y además muchas unidades de ATP de ahí. Entonces, si podemos mantener ese flujo glucolítico, es decir, quemamos el citosol para obtener algo pequeño pero rápido, esperamos a que entre en la mitocondria y con un proceso algo más lento obtenemos no sé cuántas unidades de energía. Entonces tenemos doble uso. El primero, rápido pero pequeño, el segundo, lento pero grande. Y esa rueda se va manteniendo, o sea, podemos hacer que la glucólisis trabaje porque mientras está quemando esos chispazos, por debajo se está reciclando eso en el sistema oxidativo. Entonces, el sistema oxidativo es base en dos sentidos. Por un lado, porque si hablamos de maratón de asfalto y para arriba, o de las 2 horas y para arriba, esa velocidad de crucero la soporta el sistema oxidativo. Pero si hablamos, por ejemplo, de un 10K de asfalto, que ahí sí seguramente lo haremos en segundo umbral, o un kilómetro vertical, que lo haremos en segundo umbral, es decir, muy sostenido mayoritariamente por la glucólisis, pero esa glucólisis por debajo está respaldada por ese mecanismo de reciclado. Entonces, en esos dos sentidos, el sistema oxidativo es la base. Vale, ¿y cómo desarrollo la base? Pues en más de una ocasión hemos dicho que todo lo mejora todo. Queriendo decir que si hacemos trabajos en primer umbral también va a mejorar VO2 max segundo umbral, si hacemos VO2 max también mejorará primer y segundo umbrales, si hacemos segundo umbral también mejorará primer umbral VO2 max, todo lo mejora todo y eso es verdad, pero lógicamente, trabajos específicos tienen efectos específicos. O sea, todo lo trabaja todo, pero si te concentras en un bloque de entrenamiento, haces long slow, o sea, alto volumen, baja intensidad, pues así es como mejor trabajas, como de forma óptima trabajas el sistema oxidativo. Que no es solo cosa de masa y función, bueno, no es solo cosa de masa mitocondrial, sino lo que yo a veces he denominado la infraestructura mitocondrial, que sería la capilarización y las enzimas y los transportadores. Por ejemplo, va a haber un transportador que saque el lactato del citosol y lo lleve a la mitocondria. Entonces, con trabajos de baja intensidad es como aumentamos la presencia o el número de esos transportadores. También habrá enzimas que en esas reacciones químicas necesarias para obtener la energía a partir de los sustratos, pues también aumentarán si hacemos este tipo de trabajos. Pero aparte, que es verdad que, por ejemplo, la génesis mitocondrial responde tanto a la acumulación de calcio o la vía KMK como a la acumulación de ciertos metabolitos, que sería AMPK, que si no me equivoco es adenosin monofosfato quinasa, y ATP es adenosin trifosfato. Entonces parece ser que se van perdiendo fosfatos, ATP, ADP, AMP, o sea, difosfato, monofosfato. En esa cadena de reacciones se va perdiendo fosfatos para generar energía, también se va acumulando ese fosfato inorgánico y bueno, las cosas que se gastan, los residuos que se generan, todo esto funciona como señal para, sea a través de KMK, que sería por contracciones repetidas, sea por AMK, por esfuerzos de alta intensidad, la cosa es que lo que va quedando ahí, la carbonilla que va quedando, es señal
para el cuerpo, en concreto para el regulador maestro PGC1-alfa, para que cree nuevas mitocondrias. ¿Con esto qué quiero decir? Que tanto si haces muy alta intensidad como si haces baja intensidad, alto volumen, cualquiera de las dos palancas va a activar PGC1-alfa y a su vez la creación de nuevas mitocondrias. Pero, claro, la alta intensidad no es sostenible en el tiempo por el impacto que genera y la fatiga que genera. Fatiga el sistema nervioso, impacto mecánico. Y si hacemos modalidades sin impacto, la fatiga igualmente ahí está. Y hay estudios que miran pues, las hormonas o la HRV después de sesiones, workouts de alta intensidad y sabemos que efectivamente necesitan tiempo de recuperación. Pero la baja intensidad no requiere tanto tiempo de recuperación. Es decir, puedes estar haciendo eso día sí, día también, día sí, día también. Entonces, tanto porque es verdad que algunos transportadores, enzimas, sí que se crearían solo como resultado de alto volumen, baja intensidad, pero también por esta otra razón, que alto volumen, baja intensidad sí es sostenible, pero workouts intensos día sí, día también no, pues por estos dos motivos, el trabajo de baja intensidad, la tirada larga, que luego lo retomaremos, va a ser idónea para, bueno, en general, digamos, tiradas easy runs y de vez en cuando long runs, pues será la vía para obtener mayor desarrollo del sistema oxidativo. Vale, así pues, sea un 1500, sea un 10K de asfalto, sea maratón de asfalto, todo eso es endurance, es decir, todo eso tiene al sistema oxidativo como base, sea porque corremos el 10K en segundo umbral, pero para permitir ese flujo glucolítico, que lo que obtenemos rápido pero pequeñito, después por debajo, nos entregue también energía y pueda estar ese sube y baja constante, o sea, de quemar por un lado, reciclar por el otro, o sea, porque corremos la maratón en primer umbral un poco por encima y entonces ahí efectivamente casi todo es sistema oxidativo, sea por una cosa, sea por la otra, es la base, lo necesitamos. Entonces eso, si vamos a hacer maratón, como decían estos dos entrenadores, pues es obligatoria la tirada larga. Pero si vamos a hacer 10K también para este flujo glucolítico. O también incluso ya pensando en la manera como se organiza el entrenamiento, pues también no puedes estar haciendo de intervalos threshold de lunes a domingo. Entonces la única manera también de dar estímulo entre días de calidad, pues será hacer easy runs o incluso, mejor todavía, encajar de vez en cuando también una tirada larga, porque va a ser más estímulo y eso, y con menos impacto. Y como creo que me estoy repitiendo, pues vamos a ver ya sí que sí los estudios. Por un lado, estaban estos estudios que contactaban con coaches de éxito y éxito medido por el conjunto de medallas en pruebas internacionales que tenían sus deportistas. Bueno, y se les preguntaba eso, ¿cómo son los libros de entrenamiento de tus atletas? Y ahí se veía que mediofondistas, o sea, gente del 1500 de pista, que en hombres es más o menos 3 minutos y medio, en mujeres es más o menos 4 minutos, pruebas de 3 minutos y medio, de 4 minutos, pues esa gente hace volúmenes semanales de entre 160 y 190 kilómetros. Y obviamente, para alcanzar dichos kilometrajes semanales, pues seguro que va a haber tirada larga el domingo y seguramente va a haber dobles sesiones de, no sé, 10, 12, 15 kilómetros a la mañana, 10, 12, 15 kilómetros a la tarde. De vez en cuando, por agenda, por lo que sea, igual son también 20, 25 kilómetros de una sola vez. Entonces, como digo, si la gente del medio fondo también hace esto, será por algo. Pues seguramente, por lo que decíamos antes, tanto para sostener ese flujo glucolítico, porque es claro que sí, un 1500 sí lo vas a correr en umbral y por encima de umbral, incluso a intensidad asociada a consumo máximo de oxígeno, pero para permitir el flujo glucolítico y luego también para permitir en el día a día recuperar de las sesiones de calidad y seguir dando estímulo. Por esas dos razones. Bueno, y luego vamos a otro estudio también interesante, que en este caso fueron corredoras 31, amateur, que entrenan unas 5 horas semana
y se les pone a correr hora y media, 90 minutos, a una intensidad un poco por debajo de primer umbral. Y se va midiendo pulso, o sea, frecuencia cardíaca, se va midiendo también análisis de gases. Y esto del RER, Respiratory Exchange Ratio, que hemos hablado más de una vez, que nos dice, bueno, es una estimación de para sostener ese ritmo, cuánto estamos obteniendo en porcentaje, o sea, del 100% de la energía, cuánto sale de las grasas, cuánto sale de la glucosa. Entonces, cuanto más alto es el RER, más glucosa, menos grasa, y cuanto más bajo es el RER, y hablamos, lo más alto sería 1 punto algo, se puede llegar a superar el 1. Y lo más bajo, pues 0,70, cosas así. Incluso puede ser inferior, pero es raro. Cuanto más bajo, pues más grasa aportando y menos glucosa, siendo utilizada como sustrato. Entonces el RER, a partir de la hora y cuarto, porque en este estudio se les fueron haciendo mediciones cada 15 minutos, en un esfuerzo de hora y media, pues a partir de la hora y cuarto, empieza a subir el pulso, pero empieza a bajar el RER. Y no es el único estudio donde se ve. ¿Esto qué significa? El pulso aumenta porque cada vez hay... Mira que hemos dicho que están corriendo a una intensidad baja, en principio. Pero va aumentando la fatiga y va empezando a contribuir más el sistema glucolítico. Eso explica la mayor frecuencia cardíaca. Pero hay un segundo punto de inflexión, que es que empieza a caer el consumo de glucosa. Porque se va agotando el glucógeno. O incluso, yo creo, ahora voy a especular, esto me lo voy a inventar, de esto no estoy del todo seguro. O sea, no me lo voy a inventar. Lo he escuchado por aquí y por allá, lo he meditado, no sé si es del todo así, pero entiendo que el organismo, o sea, no solo es que el glucógeno se vaya agotando, sino que por protección, alguna estructura del cerebro, algún núcleo, el hipotálamo, no lo sé, de estas estructuras profundas, ¿no?, del sistema límbico, o sea, subcorticales, pues alguna de estas estructuras profundas se da cuenta de que se está gastando el glucógeno. Entonces, aunque todavía haya, decide reservarlo y apoyarse más en la grasa. Y luego, mira, hay también otro estudio en Magnus Ditlev, que es un triatleta del Ironman, que además tiene algún récord o algún premio, no lo sé. Bueno, que es uno de estos que está ahí arriba en el Ironman. Debería haberlo consultado, bueno. Pero como no es el tema, no es la cuestión, simplemente que él permitió que se le hiciera un estudio en una simulación de Ironman. Entonces hizo la natación con la misma distancia del Ironman, hizo bicicleta después. Y al día siguiente hizo bicicleta con la misma distancia del Ironman y maratón, que es la distancia a pie del Ironman. Entonces, no es exactamente un Ironman, pero es verdad que el segundo día, tanto la bici, segmento de bici como segmento de correr, sí son un Ironman, y aunque no estuvo la natación allí, pero está la fatiga del día anterior, que se había metido la distancia de la maratón y no sé cuánto en bicicleta. Y de nuevo hizo esos 2 segmentos finales, bicicleta, que son, si no me equivoco, 180 kilómetros, y la maratón, que son 42, claro, y luego quedarían unos 4 así de nadar, bueno, de ahí el 226, bueno, da igual. Pues se lo hizo estos 2 segmentos con análisis de gases también, y metiendo, creo que más de 120 gramos hora de carbohidrato. Claro, la bici y el correr sí permiten llevar geles y isotónico. Bueno, pues incluso metiendo más de 120 gramos hora, que es uno de estos metabolismos brutales que pueden tolerar eso y pueden convertir eso en energía, que a veces se escucha esto de no, el sistema digestivo, que no es digestivo, que es metabólico. Bueno, pese a estar reponiendo esas mega cantidades de glucosa, aún así el RER baja también. El RER baja. Y en estas actividades donde ya nos vamos por encima de las 4 horas, pues que esto también es variable, también la frecuencia cardíaca baja.
que es que hay esos dos puntos de inflexión. Primero, empieza a funcionar más la glucólisis, sube la frecuencia cardíaca y después, el caso de la frecuencia cardíaca, son distintos mecanismos lo que lo explican, pero bajaría, paradójicamente, eso, y no porque estés yendo más suave, todo lo contrario, vas más forzado, pero por distintos mecanismos, baja la frecuencia cardíaca y baja el RER, incluso metiendo glucosa exógena, porque el glucógeno se va agotando. El glucógeno se va agotando y luego está esta posibilidad de que haya un mecanismo de protección que, aunque todavía quede un poco, la tasa de utilización baja en previsión de que te puedas quedar a cero. Recapitulación. Para una maratón, que en popular es, por redondear, maratón de asfalto, son 3 horas, pues ahí tiradas largas de 2 horas, de 2 horas y cuarto, pues son obligatorias. Si queréis, para acostumbrar al cuerpo y la mente, por resumir. Pero, ¿y en 10K? Que, por redondear también, nos va a tomar 40 minutos. Bueno, pues escuché a 2 entrenadores decir que ahí no hace falta. Que incluso no tiene ningún sentido. Y yo ahí discrepo. ¿Por qué? Porque todo es endurance, todo está soportado por el sistema oxidativo. Sea porque, sí, ahí en el caso de la maratón, eso, vamos a correrla entre umbrales más o menos, por lo tanto interesa a intensidad asociada a primer umbral tener una buena velocidad de crucero, un buen ritmo asociado a primer umbral. Y primer umbral ventilatorio o de lactato, me da igual, porque está trabajando el sistema oxidativo y apenas el glucolítico. Esa es una razón. Y luego, si nos vamos al 10K o nos vamos al kilómetro vertical en montaña, o pruebas del entorno, eso, 40 minutos, 1 hora, podría ser también la media maratón de asfalto. Bueno, claro, sí, si eres élite la corres por debajo de 1 hora o en el entorno de 1 hora. Bueno, en duraciones de 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, pues ahí es verdad que seguramente lo correremos a segundo umbral, donde la glucólisis ya está trabajando casi a tope, pero para ese flujo glucolítico por el cual hay una primera fase donde obtenemos energía rápida pero poca en el citosol y una segunda fase de reciclaje del lactato resultante en la mitocondria, por tanto sistema oxidativo, que interviene el oxígeno y por eso es más lenta, pero para sostener ese flujo glucolítico, ese doble uso de los sustratos, pues también necesitamos el sistema oxidativo. O dicho en términos prácticos, corremos la maratón, por resumir, en primer umbral, interesa tener el mayor ritmo posible asociado a ese primer umbral, corremos el 10K en segundo umbral, pero conviene que el lactato resultante de ese correr a segundo umbral, es decir, cuando la glucólisis está trabajando a tope o casi a tope, pues conviene reciclar en el sistema oxidativo el lactato resultante y posibilitar ese flujo energético constante. ¿Y cómo se trabaja el sistema oxidativo? Pues, aunque es verdad que, por ejemplo, masa mitocondrial puede estimularse, la génesis mitocondrial puede estimularse desde la alta intensidad y vía AMPK, como la baja intensidad pero contracciones repetidas vía KMK, y cualquiera de las dos activa PGC1-alfa y la dichosa génesis mitocondrial, pero ocurren dos cosas. Por un lado, que la alta intensidad es insostenible, no puedes hacer workouts día sí día también, y por otro lado, seguramente sí que hay algunos efectos específicos de cada trabajo en términos pues, de enzimas, transportadores. Entonces, por estos dos motivos, conviene desarrollar la base o hacer base, ¿no? Que también se expresa así en la cultura endurance, y ya hemos hablado de esto, ¿no? Esa sabiduría acumulada con los años y el ensayo-error. Vale, y la prueba de que el sistema oxidativo es la base es que incluso mediofondistas, gente que hace pruebas de 3 minutos y medio, 4 minutos por redondear, incluso esa gente tiene volúmenes semanales de entre 160 y 190 kilómetros y lógicamente para alcanzarlos
no solo hay workouts, no solo hay días de calidad, también hay días de tiradas medias y tiradas largas. Y también hemos visto que en estos estudios que analizan momento a momento lo que ocurre en términos de análisis de gases o de intercambio de gases, y vemos que la glucólisis pues tiene sus límites. Y al final, pues con el tiempo, será en unos casos más tiempo o en otros casos menos, e incluso si introduces glucosa exógena, pero con el tiempo, pues la quema de glucosa va cayendo en favor de la oxidación de grasas. Espero haber aportado información interesante, más todavía si es información útil, y digo para acabar lo de siempre: ala, a pisar sendas.